El Ministerio de Cultura presenta Radio Ciudadanas, encuentro, participación y debate. Hoy presentamos Planes de Vida de los Pueblos Indígenas. Plan de vida, camino, plan de vida, herramienta, plan de vida, modelo, plan de vida, proyecto, plan de vida, sueño, plan de vida, viento, plan de vida, acuerdo, plan de vida, futuro, lírica, enmarca del momento, como ves, en sus encuentros, plan de vida. Bueno, pues mi nombre es Aida Marina Quilpue, soy de la comunidad Nasa y en este momento estoy en cabeza del Consejo Regional Indígena del Huila como presidente. Para nosotros el plan de vida de los pueblos indígenas pues lo hemos venido analizando dentro de las comunidades y es que desde siempre ha existido, ¿no? Desde siempre de una manera oral porque nosotros nos hemos trazado varias metas. Sin embargo, en esta época es como necesario escribirla porque la misma dinámica de nosotros y a nivel interno y a nivel externo, pues se requiere hacerlo. Entonces, para mí el plan de vida es la vida de los pueblos indígenas. Este es Sebastián Hansasoy, del pueblo indígena de los Cofanes, quien ha venido trabajando con ellos la formulación del plan de vida. A ver, yo pienso que a nivel del plan de vida, un sinónimo que podríamos decir es una herramienta como el yauto. El yauto es una pluma sagrada que sirve en la cuestión espiritual para sanación y entonces limpia. Entonces, precisamente el plan de vida, eso puede ser una herramienta, puede ser un yauto, una pluma sagrada, quien limpia la mente, la vida, el espíritu y el territorio. ¿El plan de vida puede ser el camino también? El plan de vida puede ser también como el camino, el plan de vida puede ser el viento y quien da como la luz para poder entender la vida de los seres humanos. Plan de vida es básicamente como un instrumento de las comunidades indígenas que permite dos cosas. Una, hacer procesos de reafirmación cultural en la medida en que es un proceso de reflexión que normalmente es un proceso participativo y que le permite a las comunidades indígenas analizar su realidad de cara a los múltiples fenómenos económicos, sociales, culturales y políticos que se dan y definir también una posición. Es básicamente concretar a partir de un proceso participativo un sueño de futuro. Acabamos de escuchar a Consuelo Méndez. Ella ha venido trabajando muy de cerca el tema de planes de vida desde la Dirección de Etnocultura y Fomento del Ministerio de Cultura. El plan de vida del pueblo Cofán nace en una iniciativa de buscar una alternativa de solución sobre la problemática, sobre todo la problemática de la cuestión social o la situación de las violaciones de los derechos humanos en nuestro territorio. Frente al tema de la necesidad de articulación entre los planes de vida y el plan de ordenamiento territorial, Ana María Rojas Erazo, asesora nacional de planeación de la Asociación Rural para el Desarrollo en Colombia, ARD, nos comenta. Los indígenas han hecho sus planes de vida a través de toda su historia, lo han hecho de una manera oral, transmitiendo de generación en generación los conocimientos necesarios para poder mantener sus tierras, para poder preservar sus medios, sus entornos. Dentro del análisis de los mayores es que era oral porque nosotros vivíamos una propia dinámica sin la influencia externa. Y la influencia externa casi que en algunos pueblos en Colombia ha exterminado los pueblos. La parte ideológica, la parte de la vida, la parte del vestido, el pensamiento mismo. Entonces, hoy tenemos una relación intercultural de otros pueblos, tenemos una sociedad mayoritaria, tenemos un Estado que no favorece a los pueblos indígenas, porque hoy toca acudir a algunas instancias que están apoyando a las comunidades indígenas. Entonces, para que eso suceda, toca escribir y que también nosotros demos a conocer cómo es nuestro proceso, no como una herramienta para que lo externo no favorezca a nosotros, sino como una herramienta de avanzar. Entonces, en ese sentido hemos dicho que es necesario escribir.
Sin embargo, hoy es importante tener en cuenta que hay otros instrumentos desde la planeación occidental que ameritan a interrelacionarse, articularse y complementar los elementos del plan de vida como instrumento. A mí me llaman Higinio Obispo González. Yo soy de la etnia Embera Siapidana de la costa pacífico nariñense. Esta situación del plan de vida no debe ser encerrado solamente para los pueblos indígenas, sino desde este espacio cómo incidir para las otras sociedades que exista un gobierno realmente con una conciencia colectiva y comunitario. El plan de ordenamiento entonces es un instrumento de esos que permite la articulación y poder definir usos de suelo, normas para edificabilidad, poder tener en cuenta mucho más presentes las horas de riesgo, ya no desde las miradas directas del individuo, sino desde las miradas técnicas. Este aspecto de la articulación entre una y otra concepción del tema del territorio y la territorialidad es compleja, ya que desde nuestra concepción occidental nunca se llega a trascender de la manera como sí lo hacen los pueblos indígenas, y esa complejidad hace que estos instrumentos como el plan de ordenamiento territorial se queden cortos a la hora de intentar llegar a acuerdos, puesto que lo que aquí está en juego realmente es la forma de ver el mundo. Está en juego la cosmovisión propia de cada cultura. Nosotros estamos trabajando el plan de vida desde nuestra cosmovisión, o sea, desde los tres espacios. Mira, el espacio, no solamente cuando estamos hablando de territorialidad, no es solamente el espacio físico del territorio, es el espacio cielo, el espacio subsuelo, o sea, así de pronto lo entienden aquí la visión occidental, ¿cierto? Por eso la defensa no es solamente la territorialidad física y sus estos, sino que, o sea, esos tres espacios. Entonces, en ese sentido, el plan de vida no abarca o no cobija esos tres escenarios importantes para nosotros, pues seguramente va a flaquear en la vida que queremos seguir viviendo, o sea, en este espacio y en el tiempo. Entonces, hasta el momento lo que hemos visto es que efectivamente el tema de territorio es un tema central, o sea, de todas maneras para los pueblos indígenas la tierra es el fundamento de todo, la tierra es finalmente como la madre. O sea, lo primordial es asegurarlo el territorio. Y específicamente nosotros, o sea, nos llamamos Embera de vida, que somos Embera de río. O sea, para nosotros, dentro de nuestra cosmovisión, los ríos, el agua es un elemento sumamente importante. No solamente para la pesca, sino para muchas otras cosas, para la situación de navegabilidad, la situación de relación, de comunicación. Bueno, tiene una suma importancia de este espacio. Sin embargo, aquí hay una diferencia, este concepto de plan de vida, es que nosotros, en nuestro caso de los Embera, allá en el sur, lo estamos manejando desde el corazón de la territorialidad. O sea, es como lo fundamental, porque no podemos hablar de una visión económica si no tenemos territorio. No podemos hablar de seguridad alimentaria si no hay territorio. No podemos hablar de una construcción política colectiva común si no hay territorio. Incluso, o sea, los aspectos culturales en nuestro caso está ligado muy a la parte de la selva. O sea, nuestra forma de lengua, nuestra forma de una visión religiosa, las costumbres están ligados a la situación territorial. Y nuestra misma lengua, o sea, todas las palabras, o sea, tienen su significado en lo que hay dentro del territorio, sus recursos, la diferente biodiversidad que existe. Uno de los planes de vida que nos trazamos dentro del Huila es más que todo como la parte territorial, ¿no? Como la reivindicación de nuestros derechos como pueblos. Y hemos hecho como un primer diagnóstico, y un primer diagnóstico es cómo recoger cómo está la situación en sí, la parte organizativa de las comunidades indígenas, cómo está la educación, cómo está la salud, cómo estamos nosotras las mujeres, los jóvenes, los niños, y qué papel importante están jugando incluso la parte de los mayores, que son los que finalmente aportan a este proceso. El otro tema central es la cultura. Tierra y cultura son dos cosas juntas, y tierra y cultura es lo que permite finalmente que los pueblos sobrevivan culturalmente también, sobrevivan como pueblos diferenciados.
tema de medio ambiente desde luego también va junto, pero realmente es una lógica distinta, o sea, todo va ligado con todo. Allí no se puede hacer un análisis que es hasta aquí llega la salud, hasta aquí la educación, porque allí sí es mucho más evidente que la realidad es una sola y todo está conectado con todo. El resultado que hasta ahora nos ha mostrado el asunto es que efectivamente en los planes de vida está como la clave de la intervención institucional. El plan de vida, antes de la Constitución misma, las instituciones a nivel de nuestro territorio, en este caso el Valle del Guamués, todas llegaban en una manera desarticulada, ¿sí? Nadie sabía, ni siquiera el mismo Estado, quién estaba invirtiendo en las regiones. ¿Y esto qué generaba? Pues generaba más bien conflicto interno por no saber, muchas veces por la falta misma de entender a los pueblos indígenas, ¿no? Entonces se hacían inversiones precisamente sin tener atención qué era lo que realmente la comunidad indígena quisiera. Me parece que es un instrumento clave para la concertación y para pues articular un poco la intervención institucional del Estado de cara a las expectativas y a las necesidades de los pueblos indígenas. Lo que en este momento hay que mirar es que ese plan de vida no debe estar ajeno a la realidad que estamos viviendo, ¿no? Un plan de vida que no puede estar ajeno a las instancias políticas del Estado, que no puede estar ajeno a la visión económica que se está direccionando en el país y en el mundo, ¿no? O sea, globalizante. Lo propio no quiere decir que sea solamente de nosotros. Cómo fortalecer nuestra propia identidad desde lo nuestro, pero cómo lo que llega de afuera también complementa el conocimiento nuestro. ¿Por qué? Porque nosotros hemos analizado que también la educación debe ser competitiva. Y competitiva quiere decir que también, si nosotros hablamos en el Nasayú, en el caso NASA, también hablemos bien el español. Cosas que deben ir, y lo hemos llamado también intercultural. Entonces, en ese sentido, pues venimos avanzando y creo que sí, en la medida en que la comunidad, la autoridad misma esté consciente de que este proceso nos va a contribuir en el mejor plan de vida y la proyección que tenemos, creo que va a ser un éxito. Entonces estamos diciendo cómo desde estos planes de vida de los diferentes pueblos podamos aportar a construir realmente un proyecto de vida para la sociedad colombiana en donde quepamos todos. Los planes de vida y los planes de desarrollo tienen mucho que ver, pero son muy diferentes. En primera instancia yo sí quisiera como apuntar la diferencia entre el plan de vida y el plan de desarrollo. Uno, que nosotros cuando hablamos del plan de vida es que estamos hablando de una integralidad y no de pronto como lo maneja la visión del plan de desarrollo, muy materializado, muy esquematizado al tono economicista. Entonces en eso hay una diferencia grande. Por eso estamos hablando del plan de vida, o sea, algo que rige bajo la dirección, digamos, de las expectativas, de la necesidad, de la visión cultural, o sea, de los pueblos indígenas. ¿Cómo se construye un plan de vida? A nivel de cómo construimos esa idea, yo creo que había una necesidad. Es que nosotros, después de tener una estructura bien codificado, bien construido, nosotros habíamos venido perdiendo toda esa forma de vivencia solidaria, esa forma de vida colectiva. Nos estamos volviendo, incluso si se quiere decir así, o sea, más individualista que colectiva. Y entonces eso ha ido posicionando una vida muy ajena a la concepción, a la cosmovisión que se ha tenido como pueblos en la búsqueda conjunta del bienestar. Entonces por eso se fue necesario trabajar, o sea, este plan de vida para nuevamente enganchar algunas escuelas que permitían esa unidad y cohesión al interior de este pueblo en Vera, en este caso de los Siapidana en el sur. Eso lo organizan ellos consultando a su comunidad, hablan con toda la gente, con los mayores, que en los mayores es donde reside como toda la historia de lo que ha sido su comunidad, y a partir como de su historia propia, como de su historia un poco como comunidad, ellos dicen, bueno, esto es lo que somos, esto es lo que hemos sido, y ahora de aquí para adelante, ¿qué queremos ser? Y cómo queremos que el Estado se relacione con nosotros. Este plan de vida, entonces, recoge todas las iniciativas mismas a nivel de nuestros propios mayores, en donde los mayores orientan sus pasos, cada paso que se vaya dando. Y lo importante que tiene el plan de vida del pueblo cubano es que es un plan de vida construido por ellos mismos. Entonces, los abuelos, las abuelas,
todos los mayorcitos hablando de su propio territorio. Efectivamente, yo lo que creo es que la formulación del plan de vida es un asunto interno de las comunidades, en la medida en que es un proceso participativo y es como un proceso íntimo de mirada hacia sí mismo. Me parece que las comunidades son quienes deben formularlo. El Estado lo que debe ofrecer seguramente es un acompañamiento y debe hacer como posible que eso se dé, pero los protagonistas de la formulación del plan de vida tienen que ser pues los pueblos indígenas. ¿Qué tiene este plan de vida? Realmente lo que tiene es la orientación espiritual, gracias a este plan de vida que tiene precisamente la esencia espiritual, porque todo el proceso, dentro de los 54 talleres que se llevó a cabo, todas se trabajaron de día, trabajando en discusión a nivel pedagógico, a través de tableros, etcétera, con participación de profesionales, pero la participación de la comunidad, y de noche en las ceremonias espirituales a través de la Sagrada Planta del Yaje. Ninguna reunión no había ceremonia, todas, y habían 3 días de trabajo y habían 2 noches que estábamos ahí, todas 2 noches había que tomar precisamente el yajecito para ir pensando. Entonces al otro día se me reunía, ya el mayor se paraba de primera hora, el taita, a decir qué vio en el documento, cómo hay que orientar el documento. Entonces tiene toda la orientación espiritual precisamente a nivel del pueblo. Por eso creo que el plan de vida del pueblo Cofán tiene precisamente la orientación. Si usted abre un libro, desde que lo abre lo siente precisamente que está hablando en el lenguaje del mayor, en el lenguaje de la comunidad. El objetivo tendría que ser que este país, que tiene en la diversidad, o sea, en la diferencia, su principal riqueza, lo reconozca y diga, sí, esta es la riqueza y el Estado va a trabajar para que esa riqueza se siga conservando. Porque la gente hasta el momento, después de todo, la gente ignora los derechos de los pueblos indígenas. Y si no los ignora, simplemente no quieren saber de los pueblos indígenas. Plan de vida, camino, plan de vida, herramienta, plan de vida, modelo, plan de vida, proyecto, plan de vida, sueño, plan de vida, viento, plan de vida, acuerdo, plan de vida, futuro, lírica, enmarca del momento, como ves, en sus encuentros, plan de vida. Hay planes de vida que efectivamente están convirtiéndose en un instrumento de planeación y que pueden bien homologarse a los otros instrumentos de planeación occidental. Pero también hay planes de vida en el sentido de que cada individuo hace su organización de vida y eso puede estarse vinculando a las comunidades que migran y que tienen una necesidad de enfrentar una forma de desarrollo desde su propia visión e integrarla y complementarla a la visión del lugar a donde se han dirigido. Ese es un nivel, plan de desarrollo o de plan de vida que debe ser tenido en cuenta justamente para valorar la pluriculturalidad, la plurietnicidad y la diversidad como un potencial en el desarrollo de los pueblos. Para los pueblos indígenas el problema radica no solamente frente a las zonas de conflicto, sino por la diversidad de los conflictos que tienen estos pueblos. Existe una gran cantidad de comunidades dispersas por todo el país, viéndose obligadas a replegarse en las ciudades capitales, tratando de sobrevivir a la cruda arremetida que implica para un indígena una ciudad capital como Bogotá. Esta es la realidad que vive parte de la comunidad de los inganos, quienes se encuentran completamente dispersos en diferentes localidades de Bogotá. Mi nombre es Agustín Agreda, soy de la comunidad Inga. Como usted puede ver, el tema que nos está reuniendo hoy es el planes de vida y eso es una forma de cómo planificar nuestra unión culturalmente para poder sobrevivir en el futuro. Estamos haciendo como ese plan, ese camino que nos pueda llevar a la subsistencia como pueblo inga. Aquí los ingas existimos, que también estamos planificando nuestro futuro, que queremos un futuro mejor para los niños, para los jóvenes que vienen ahora. ¿Sí? No queremos que pierdan nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra lengua. Por eso estamos en unos talleres oyendo cada uno sus problemas, todas sus inquietudes para poderlo compactar en un solo plan y pasarlo al distrito en los planes de desarrollo.
Para contrarrestar la gran cantidad de influencias y presiones negativas, muchas comunidades indígenas han encontrado en el fortalecimiento del modelo de educación propia de estos pueblos la mayor garantía de supervivencia, o como ellos bien lo expresan. Y nuestro propósito es seguir viviendo, perviviendo. Hemos dicho que la educación nace desde el fogón, desde un ámbito familiar, pero que también el sistema de la educación que ha implementado el gobierno no es el más apropiado para nosotros, porque eso más que fortalecer es como un exterminio de los pueblos indígenas. Entonces es como diseñar y fortalecer la parte de la educación propia, que la educación propia vaya muy acorde con la familia, la comunidad, la autoridad, la organización, y que a partir de eso fortalezca la identidad, el mismo idioma, pero también el mismo proceso de vida de cada individuo. La otra parte es que siempre hemos tenido 3 escuelas importantes dentro de nuestro plan de vida nosotros. La escuela del jaibanismo, la escuela de la Tachinague, que es la autoridad moral, ética, política, y la escuela de los ancianos. Entonces en esas 3 escuelas estaban muy claras los aspectos económicos, los aspectos de formación, los aspectos culturales, bueno, cantidades de cosas que se manejan al interior de esta estructura. Entonces hemos visto de que últimamente hemos ido perdiendo como ese espacio y ese escenario de difusión al interior para cohesionar como pueblo en Vena. Es desalentador el panorama a pesar de que existe una legislación que los ampara, como el de la posesión por derecho del 25% del territorio nacional a través de una figura llamada resguardos, que es una forma de propiedad colectiva. La mayoría de estos territorios son de una inmensa riqueza en biodiversidad, minerales y agua, pues hacen parte de la Amazonía, la Sierra, la Orinoquía, el Pacífico. Pues precisamente, por esta misma razón, también se han convertido en zonas de conflictos sociales y económicos profundos, en donde la confrontación armada, la ausencia del Estado o su presencia negativa han sido el pan de cada día, y en donde indígenas por una parte y campesinos por otra se encuentran en medio sufriendo las consecuencias. A pesar de esto, son ejemplos para el país y el mundo los grandes logros que algunas comunidades como los Nasa de las montañas del norte del Cauca han llegado a alcanzar, y que con merecido reconocimiento el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD ha premiado. Este fue un proyecto desarrollado de manera autónoma. La parte más conocida del proyecto es la Guardia Indígena, protagonista de la resistencia contra los grupos armados. La otra, un estanque que produce unas 20 toneladas trimestrales de trucha, y la procesadora de lácteos San Luis. Son 2 de los programas bandera contra la desnutrición de los indígenas, especialmente la de los alumnos de 156 escuelas, y uno de los mayores logros es la parte educativa. 6.000 personas están cobijadas por los diferentes proyectos de capacitación, incluidas 3 carreras universitarias en etnoeducación, sociales y economía y desarrollo. Del proyecto NASA se han desprendido 7 planes de vida de otras comunidades indígenas del norte del Cauca. Este es otro ejemplo que debemos resaltar. Entonces en este momento hemos avanzado los NASAs. Entonces se hace presión también y en el mes de diciembre se logra el primer decreto de la institución educativa que une a los cabildos indígenas, no solamente NASAs sino guambianos, en una sola institución en 2 municipios. Entonces eso para nosotros es un paso importante porque a partir de ello tendríamos al menos la autonomía de fortalecer ese proceso que se trae por lo menos en Huantama. Y luego en este momento estamos en el análisis de hacer un plan de estudios, pero que esto se vuelva regional. Lo mismo ha sucedido con Huila Río Negro, ellos tienen una institución educativa propia, en donde en un solo resguardo en este momento hay casi 600 alumnos indígenas, y la idea es empezar a construir conjuntamente pues el currículo propio desde lo que lo tenemos. Entonces, otro resultado de eso es que los planes de vida que hasta el momento han sido formulados son bien distintos, y son bien distintos primero porque cada pueblo es completamente distinto, y segundo porque los procesos de formulación han sido diferentes. Entonces, si bien un plan de vida es como un proceso participativo, muchos no lo han sido. Yo recomiendo a nivel para comunidades indígenas es que los planes de vida realmente sea un proceso de concertación interna, que eso permita una reflexión interna de las comunidades como pueblos,
Entonces, ahí el abuelo se sienta en su asiento a conversar la historia, el manejo del territorio, el pensamiento mismo del mundo, las cuestiones de la cosmovisión, pero también nos enseña y nos educa. Entonces, un plan de vida que no sea concertado desde el niño, la jovencita, el joven, la abuela, el abuelo, no es un plan de vida realmente indígena, porque tiene que ser realmente ahí, un plan de vida tiene que ser sentido, y dos elementos importantes. El plan de vida tiene que apuntar precisamente a mejorar la calidad y las condiciones de vida, la calidad en el sentido del territorio, en la vida con la naturaleza, la calidad en la vida espiritual. El plan de vida apunta a la recuperación cultural y en las condiciones que mejora el territorio, las aguas, la fauna, la flora, sus casas, sus chagras, más no como lo miren los planes de vida para conseguir recursos y millones de dólares, no, es donde mire uno que donde golpee un árbol, vuele una mariposa, que donde uno silbe, aparezca un ave. De lo contrario, estaríamos apuntando, como dice mi abuelo, estamos pensando como Cucama. Y no me queda más que decir que realmente hemos hecho un esfuerzo de toda manera desde nuestra filosofía, desde nuestro pensamiento, ir gerenciando cómo la otra sociedad entienda también que el problema que tenemos a nivel de Colombia no es un problema así de pronto como lo entienden mucha gente, solamente los indios en reclamar el territorio. Es un problema de todos, es un problema de todos. Yo creo que este problema es de todos y todos en ese sentido nos tenemos que unir a apostar a un proyecto realmente en donde se pueda reconstruir esta sociedad nuevamente y donde exista la dignidad. Creo que el ser humano sin dignidad no es nadie. En nuestro caso, especialmente los pueblos indígenas, mire, lo último que se nos pierde como vergüenza es la dignidad. Cuando un indio realmente entrega su dignidad por cualquier cosa, ya creo que pasa de los límites como pensamos nosotros. Este espacio fue producido por el Ministerio de Cultura gracias al apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en Colombia, AID, Colombia. Este programa fue realizado por Marta Cáceres y editado en los estudios de radio del Ministerio de Cultura por Estela Carreño. Locución Juan Pablo Garcerá y Estela Carreño. Agradecimientos al grupo de rap Plasma, de la localidad de Usaquén.